Entrevistas en 24 horas. 7:27 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida en este espacio al ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Aquí estamos a las órdenes. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana para el análisis. Faltan 13 días para que el país vaya a las urnas, no solamente para elegir presidente, vicepresidente y asambleísta, sino también para pronunciarse por el tema de una consulta popular que tiene que ver con si se mantiene o no la actividad extractiva en el bloque 43 del Yasuní, y Quito pronunciarse también sobre lo mismo, pero sobre el Chocó andino. Pero antes de entrar en ese tema, que quiero analizarlo con usted, quisiera su opinión sobre la resolución que tomó la Corte Constitucional de detener provisionalmente el que se puedan realizar estas consultas ambientales y con eso frenar más de 150 proyectos que necesitan de estas licencias ambientales, acogiendo la demanda de la CONAIE. Me ha llamado la atención, ingeniero, escuchar que a usted esta decisión de la Corte no le causó sorpresa. ¿Por qué? El problema principal es que la Corte se está manejando de una manera ideológica más allá de una manera estrictamente como establece la ley. No es posible que una consulta que en el año 2013, hace 10 años, cuando existían condiciones totalmente diferentes, podría haber sido válida, se la aplique con la misma letra, con la misma pregunta, después de 7 años de producción petrolera y que han generado muchísimos ingresos para el Estado. Han generado una renta petrolera superior a los 4.224 millones de dólares. Y esa es una renta real. El hecho de que se haya lanzado estas consultas a nivel nacional con una trascendencia económica y un impacto fortísimo, radical hacia el futuro del Ecuador, y en el caso de Quito, una consulta local en el tema minero, junto con unas elecciones presidenciales atípicas, fue un gravísimo error. Muchísimos sectores empresariales y de gremios elevamos la voz y dijimos y sugerimos que se haga, pero fue una reacción y una respuesta inmediata del CNE diciendo que se procedía en la misma fecha sin considerarse el tinte político que sucedió en el plebiscito anterior en febrero de este mismo año. Y para concluir este primer segmento, la Corte Constitucional, de una forma igual sorpresiva, decide lo que usted hacía referencia, dar de baja provisionalmente, no sabemos cuánto significa eso, al decreto ejecutivo 754. Para que la audiencia nos entienda, el decreto ejecutivo 754 es el resultado de 11 meses de conversaciones, negociaciones que en un momento dado se dio con la CONAIE, con FENAIE y demás. Recordarán ustedes que ellos salieron del proceso de negociaciones posteriores, y el gobierno establece un requisito de la propia Corte Constitucional de sentencias previas 21-22, en la que piden que exista un reglamento adecuado para las consultas ambientales, requisito vital previo para poder obtener las licencias ambientales, mismos que hoy día quedan suspendidos, y como usted dijo, 176 proyectos es el número oficial que el Ministerio del Ambiente ha confirmado, se quedan en el aire en espera de una licencia ambiental, por ende no se pueden ejecutar, por ende no se genera empleo, no se generan inversiones. Y la gran interrogante que tienen algunos es por qué se da paso quizás a intereses minoritarios versus lo que puede ser un beneficio para la mayoría, ¿no? La mayoría de ecuatorianos en este caso. La semana pasada un equipo de 24 horas visitaba, por ejemplo, el Pacto para hablar del tema del Chocó andino. Y ellos decían, ¿por qué no nos consultan solo a nosotros, sino que se abre una consulta para todos? Ahora, en el caso de este tema, por ejemplo, que frena estos proyectos más de 150, 176, como usted lo mencionaba, ¿no se considera quizás eso, la cantidad de gente que se queda sin trabajo, lo que pasa casa adentro en el Ecuador, pero también esa visión que se genera en el mundo, al punto de que el riesgo país superó los 2.000 puntos? Así es, es indiscutible. Y un excelente trabajo el que hizo puntualmente en el caso de la visita a la zona del Chocó andino, María Gracia Acosta, si no me engaño. Yo vi el viernes y el sábado, en donde se evidencia claramente que desde el punto de vista social, exactamente igual como sucede en la consulta del Yasuní, estas entidades
estas organizaciones ambientalistas con una ideología profunda, admirable, que no ven la película más allá del entorno de aves, del entorno de agua, del entorno local, se olvidan de lo más importante. La naturaleza no está sobre el ser humano. En ese reportaje que usted hace referencia, al igual que el reportaje que hizo María Belén Merizalde sobre el Yasuní, se pone en evidencia clarísima que las comunidades están totalmente en contra de estas consultas y dicen, ¿cómo así? Nos cierran las puertas a las oportunidades de trabajo, a las oportunidades de crecimiento en zonas restringidas, reprimidas en el tema laboral. En el Yasuní específicamente, una comunidad guaraní, 6 comunidades quichuas y luego 16 comunidades de la provincia y del cantón se unen en su voz de reclamar y confrontar a Yasunidos y decirles, señores, ¿cuándo hablaron con nosotros? Socialmente no se ve el rubro del respeto a las comunidades y el desarrollo de las mismas. ¿Acaso queremos ver esa fotografía maravillosa de los pueblecitos como en Papúa Nueva Guinea, esos lugares en donde se les ve andando por la selva y por los árboles? Eso no es lógico, eso no es desarrollo, eso no es progreso. Y lo mismo en la entrevista de Pacto, todo mundo hablando de la necesidad vital de tener mejores oportunidades de crecimiento y trabajo. Totalmente fuera de lugar las consultas. Pero ¿y dónde viene la distorsión o el ruido entonces? Porque claro, quienes están a favor de que se detenga la actividad extractivista ahí en el bloque 43 del Yasuní, más bien argumentan lo contrario, ingeniero. Dicen que durante el tiempo que se ha venido realizando durante la década este tipo de actividad ahí, estas comunidades no han logrado tener un desarrollo, han quedado en el abandono y que eso se contrapone quizás con el argumento que usted acaba de dar, que más bien las personas que habitan en los alrededores son las que han logrado tener trabajo, que han logrado mejorar su condición y por ende pues están a favor de que continúe más bien la actividad en ese bloque del ITT. Estimada Liz, yo he estado en varios debates con personas claves de Yasunidos y es triste ver que no tienen un argumento técnico más allá de la pasión, más allá del sueño de que esto se dé desde el punto de vista ambiental. Estoy seguro que ninguno de ellos conoce, tal vez conozcan Pacto, tal vez conozcan Gualea, pero el Yasuní no conocen. Y lo que usted me dice es contradictorio absolutamente con los pronunciamientos formales de las personas locales, de los grupos indígenas que hice referencia, en donde la actividad ha llegado y ha tenido un impacto en temas de educación, en temas de nuevas empresas, en temas de emprendimientos, en temas de brindar servicios y no se diga en temas de empleo. En el caso puntual de Pacto, en ese reportaje se puede percibir que si la actividad minera no ha llegado porque está en sus fases estrictamente iniciales, en donde hay 20 concesiones mineras legalmente registradas y 7 concesiones a futuro cuando se abre el catastro minero, mismas que de acuerdo a la propia resolución de la consulta de la Corte Constitucional continuarán, porque esto es a futuro, no es retroactivo, usted puede ver claramente que ningún argumento existe para justificar. En el caso de la consulta del Yasuní, por ejemplo, ¿cómo reemplazar 1.200 millones de dólares que no se puede dejar de producir y botar a la basura en una inversión de casi el valor equivalente al metro de Quito de 1.950 millones de dólares? Entonces, no es que es contradictorio, es que dan un mensaje falso. En una campaña riquísima, usted puede ver cómo gastan cientos de miles de dólares en una campaña que no sabe Dios quién las financia, sabe Dios de dónde vienen esos recursos. Pero sí están dando el mensaje equivocado, pero por otro lado, profesionales, ingenieros y gente con el nivel técnico adecuado y experiencia, hablamos al favor de votar por el no en estas dos consultas. Pero y quizás ejemplificar, ¿no? 1.200 millones que dejan de ingresar a la balanza comercial, a la reserva monetaria. ¿Eso de ahí en qué se va a traducir para el país? Porque claro, uno hoy escucha a quienes están más bien a favor del sí o incluso a quienes están en la campaña presidencial ya buscar alternativas, que quizás el canje de deuda, así como se lo hizo con Galápagos, que ya se verá la manera de suplir. Y bueno, y si hay 500 millones de dólares también que implica el retirar toda esa infraestructura, pues también se lo va a poder hacer. Y lo ponen de manera muy liviana cuando realmente pudiera representar un grave problema para el país. Usted lo ha dicho, creo que es un error gravísimo no considerar declaraciones de expertos economistas ecuatorianos. No vamos a dar propaganda a ninguno de ellos, pero todos coinciden en el impacto que tiene en la balanza comercial.
1.200 millones de dólares versus todo el monto que se gasta en subsidios. Solo en hidrocarburos es un desequilibrio casi de una relación 1:3. Los subsidios no pueden subsistir, no pueden seguir. Los mismos que se levantaron, la CONAIE, la CONFENAIE y grupos sociales que se levantaron por la eliminación de subsidios en junio del 2022, ¿qué van a hacer cuando esto se dé? Otra inestabilidad política, otros 1.156 millones de dólares botados a la basura en pérdidas por los paros. No es concebible. Esto es un tema absolutamente serio, que ya lo dijo el ministro de Economía y Finanzas hace poquísimos días. El Ecuador es un país pobre y el Ecuador no tiene ahorros que nos permitan suplir esos 1.200 millones de dólares. Y más allá de lo económico y más allá de lo social está el tema ambiental. En todos estos proyectos en donde buscan por una ideología, por un convencimiento, querer parar las actividades de las empresas que están presentes, permítame reiterarle que por la propia ley y por los propios requerimientos de las licencias ambientales, las empresas petroleras, en el caso del Yasuní, tienen obligaciones del control ¿de qué? De los colonos, de terceros, personas que llegan a arrasar con las actividades fuera de la ley, como la propia minería ilegal, como la tala ilegal de madera noble, como el tráfico de animales y especies. Todo eso no se da hoy, porque simple y llanamente estamos obligados. Lo mismo pasa en el sector minero, por la propia ley. Pero si salen estas entidades, estas empresas, le garantizo que el daño es mucho mayor. Y veremos si estas organizaciones ambientalistas tienen capacidad de disponer algunos de sus recursos para ir a hacer los controles que, según ellas, solo debería ser del Estado. Y no es así, es un conjunto entre las empresas, la comunidad y el Estado, que por las circunstancias económicas de este país, el Estado no tiene capacidad de estar presente en zonas tan remotas como el Yasuní, por ejemplo. Eso quiere decir, ingeniero, que si Petroecuador tuviera que retirarse porque ganara el sí en la consulta, eso no garantiza que mañana haya una tala indiscriminada, una actividad maderera ilegal o una actividad de minería ilegal en ese sector, que se pueda conservar ecológicamente como es lo que quieren quienes están a favor del sí en esta consulta. Estimada Liz, yo le garantizo, por la experiencia, 30 años de experiencia en el sector petrolero y minero, en donde usted cierra las puertas de las actividades controladas y reguladas por el Estado, y automáticamente se abren las dos puertas y gigantescas de toda actividad ilegal, todas las que usted describió. Le doy ejemplos concretos. Vayamos a Río Blanco. Río Blanco es exactamente el mismo caso. Cae en una jugada judicial, estaba parado el proyecto, nos demandaron por 486 millones en la provincia de La Suay, una consulta popular prohíbe la actividad minera y hoy día ¿qué hay? Actividad de minería ilegal, extracción ilícita de minerales en una mina productiva que podía significar para el país cientos de millones de dólares. Pero sí, sobre pretexto del cuidado del agua, sobre pretexto del ambiente, estamos viendo un ejemplo claro de lo que sucede. Yo le garantizo que en el Yasuní sale Petroecuador, y en cuestión de semanas, todas esas 1.000 familias que dependían de un trabajo legal, honesto, de algo tienen que vivir, Liz. Eso no ven estos grupos. Se quedan en la calle, no solo las comunidades inmediatamente vecinas, también esos 1.000 empleados y por ende esas 5.000 personas que dependen de un empleo que de la noche a la mañana, a diferencia de la consulta del Chocó, que no es que se muere todo de la noche a la mañana, acá en el Yasuní se para todo y la afectación es gravísima. Quiero agradecerle, ingeniero Benalcázar, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis sobre un tema al que también tenemos que ponerle atención, una campaña que se siente tibia en relación a la campaña presidencial, pero que nos concita como ecuatorianos este 20 de agosto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Liz, y votemos por el no. Que tenga un buen día. 7:41 de la mañana, vamos a hacer una pausa. A regresar Medardo Oleas con nosotros para analizar los gastos, el control del gasto electoral en medio de esta campaña de elecciones anticipadas. Ya volvemos.